Entonces, comenzamos esta tercera sesión. Hoy día es martes 14 de marzo, 4:30 de la tarde en Chile, y vamos a continuar hablando de Scrum para equipos ágiles. Solamente un recordatorio: la semana pasada, el día viernes, alcanzamos a comenzar hablando de Scrum con los conceptos esenciales, los principios que hay detrás de Scrum, y si ustedes recordarán, vamos a volver más o menos a esa parte del material. Scrum es un framework de procesos ágiles donde la idea es producir un conjunto de funcionalidades o producto o lo que sea potencialmente entregable al final de cada iteración, que se les llama sprint. El nombre sprint es un nombre prácticamente exclusivo de Scrum. El resto de los métodos ágiles habla en general de iteraciones, en general, que son tiempos acotados, 1, 2, 3 semanas de trabajo, donde al final de esas 3 semanas se hace una entrega. Scrum, la idea es que apunta a que las organizaciones dirijan los proyectos a la entrega temprana de valor de negocio, y como se dice, vuelvo a insistir, es un marco de trabajo que propone qué cosas hacer para gestionar el trabajo, pero no necesariamente entra en detalle de cómo hacer el trabajo. Eso es propiamente tal, tiene que ver con las características del proyecto, del producto necesario implementar. Yo les comenté la semana pasada, nosotros efectivamente, y aquí en Gux estamos muy relacionados con Scrum aplicado al desarrollo de software. Sin embargo, se usa Scrum para el desarrollo de campañas de marketing, el desarrollo de líneas de moda, para equipos de recursos humanos en organizaciones. Efectivamente, se utiliza hoy día en una gran variabilidad de contextos, y siempre estamos hablando de una entrega de productos finales, sea lo que sea ese producto final. Uno de los elementos fundamentales que les mencioné el día viernes pasado es el proceso de control empírico, que va en contraposición al típico control de proceso definido, que es el que tenemos en el mundo tradicional. Cuando tratamos de efectivamente tener un control de proceso definido, es que planificamos todo antes y controlamos que esa planificación se cumpla. Scrum no es que no tenga planificación, pero su planificación tiene ángulos distintos y tiene un alcance también mucho más acotado. Los compromisos y planificación detallada de Scrum no duran más allá de un sprint, 2 semanas, 1 semana, 3 semanas, potencialmente. En cambio, en el mundo tradicional se aspira, se apunta a que la planificación cubra el proyecto completo, meses, a veces más de un año, y como yo les comentaba en las sesiones anteriores, normalmente en contextos de proyectos en que hay incerteza, hay que sincerar que esa planificación no se va a cumplir. Entonces, dado que no se va a cumplir por un montón de razones distintas que vamos a irnos encontrando a través del tiempo, lo que hace la agilidad y particularmente Scrum es que dice: me voy a concentrar en trabajar de a 2 semanas, de a 3 semanas. Y de ese resultado yo voy a apuntar a producir certeza en esas 2 semanas, 3 semanas, y adaptamos el trabajo que viene a continuación. Entonces, todo esto repaso del día viene para lo que vienen llegando. Efectivamente, el proceso control empírico o el control de proceso empírico se basa en tener visibilidad de lo que está ocurriendo en el proyecto, tener visibilidad de las características de los requisitos, tener visibilidad de cómo los usuarios están utilizando el producto, las versiones anteriores, de qué está influyendo en el entorno legislativo, cómo se mueve el mercado, si apareció un cliente, etcétera. Esa visibilidad nos permite inspeccionar qué características de que estamos llevando adelante en el proyecto, qué actividades tenemos planificadas en el corto plazo, pueden ser afectadas, y hacemos la adaptación correspondiente. Y si recordarán los que estaban conectados el día viernes, uno de los grandes desafíos que tiene este control de proceso empírico es llegar a la visibilidad. Llegar a la visibilidad significa que tenemos que tener un ambiente de transparencia donde todos los participantes de un proyecto seamos capaces de decir lo que efectivamente estamos viendo, lo que encontramos que está desafiado, limitado, limitaciones que nos encontramos, riesgos que se manifestaron, errores que cometimos. Y no siempre se da ese espacio con soltura en la mayoría de las organizaciones cuya cultura viene heredada de los esquemas tradicionales, donde se busca mucho el culpable. Yo creo que les contaba un ejemplo donde efectivamente alguien del equipo de desarrollo cometió un error muy clásico dentro del mundo del desarrollo de software: intervino malamente una tabla de una base de datos en producción y borró datos que no debería haber borrado, pero más que
apuntarlo con el dedo o enjuiciarlo por el error que evidentemente había cometido. El primer enfoque fue cómo lo resolvemos, qué tenemos que hacer adaptativamente en términos de trabajo para que esto no vuelva a ocurrir. Y eso evidentemente da un entorno de seguridad, un espacio para que todos los participantes del proyecto se sientan en la confianza de decir lo que realmente se espera que digan, de manera que tengamos la visibilidad completa de lo que está ocurriendo, podamos hacer esa inspección y podamos hacer la adaptación. Esto es un concepto, como yo les adelantaba, muy general, muy amplio, muy conceptual y de principios dentro de Scrum, pero finalmente que es parte de la importancia relevante. El resumen que hicimos de Scrum el día viernes tiene que ver con este diagrama. La mayoría de ustedes que ha estado expuesto a capacitaciones o tutoriales o documentación de Scrum se recordará este típico diagrama que habla de la iteración de Sprint, que comienza con un sprint planning y termina con una review y una retro, y junto con eso aparece dentro de el trabajo diario la reunión de coordinación diaria, que es la que vamos a conversar con un poco más de detalle. La visión general de Scrum me gusta mostrarla en este diagrama, donde parte, fuera del proyecto propiamente tal, un análisis de caso de negocio, donde los que están involucrados en el negocio verifican que efectivamente hay una justificación de invertir tiempo, de invertir recursos para poder desarrollar un proyecto, independiente de que ese proyecto se desarrolle en iteraciones cortas, de 2 semanas, de 3 semanas, de un mes, de lo que sea, pero finalmente podemos invertir 2 meses, 3 meses a sacar una primera versión o responder algunas preguntas de negocio importantes que nos permitan, evidentemente, generar algo de valor de negocio. Una vez que está esa aclaración del caso de negocio, viene la persona que toma el rol de Product Owner y declara en conjunto y en alineamiento con los stakeholders, el cliente, los usuarios, una visión del proyecto, y teniendo esa visión del proyecto y teniendo una lista de características que el producto tiene que tener, se arma un equipo técnico que cumpla con las características técnicas requeridas para implementar el producto, se detalla un poco más en específico ese producto a través del backlog, y se hace una planificación de entregas, que es una actividad asociada a calendarios de grandes fechas, de grandes hitos que el proyecto tiene que cumplir. Fíjense que, a diferencia de los métodos tradicionales, Scrum propone que antes de comenzar el proyecto, incluso casi en paralelo con que aparezca el equipo técnico, efectivamente haya una definición de grandes hitos, porque esos grandes hitos obedecen a necesidades comerciales o necesidades de negocio, no necesariamente a una estimación de esfuerzo asociado a lo que haga un equipo técnico. Este calendario de entregas, la planificación de entrega, es previa a que aparezca el equipo técnico. Y ahí algunos de ustedes, sobre todo los que vienen del mundo técnico, podrían tener alguna objeción. ¿A quién le llama la atención esto y por qué sienten que los esquemas tradicionales no se atreven a hacer esta definición de calendario previo a que haya un equipo técnico? ¿Por qué Scrum sí? ¿Quién se aventura a comentar ese cambio de paradigma? Pensando, sí, adelante, Matías, adelante. Pensando un poco en lo que decías tú de que al final Scrum apuesta al valor del negocio real, y quizás que el valor del negocio es que se entrega en cierta instancia, quizás que en una instancia posterior deja de tener ese valor que requiere. Claro. Y lo otro que se me ocurre puede ser que en el fondo uno dice ya, son 100 horas para este proyecto, pero si es que las fechas son un mes en vez de 3 meses, uno puede ordenar el equipo para darle prioridad a este proyecto antes que a otro. Al final, especialmente si uno está trabajando 3 4 proyectos al mismo tiempo, se puede priorizar horas en algún sprint respecto a otros. A pesar de que en el total se puede lograr todo lo que uno se propuso. Mira, dentro de lo que tú justamente mencionaste, que yo creo que tuviste varios puntos correctos y mencionaste varias palabras clave. Me voy a quedar con la última, que efectivamente tiene que ver con la priorización. Uno podría decir, mira, yo soy el cliente. Yo no entiendo mucho Scrum, yo estoy interactuando con alguien que se llama Product Owner, y efectivamente con esa persona yo le manifiesto, yo necesito tener una aplicación que funcione en el teléfono para poder asociar feriantes. Hay uno de los ejemplos con los cuales vamos a trabajar seguramente con un poco más de detalle en la próxima sesión del viernes. Los feriantes puedan ofrecer sus productos de verduras, hortalizas, frutas y otros productos, y los consumidores de la calle puedan comprar. Perfecto, te entiendo perfecto. Mira,
Dado que estamos hoy día en marzo, aquí en Chile, yo creo que efectivamente en invierno, cuando ya hace un poco más de frío, a fines de mayo, la gente está más dispuesta a hacer un pedido online. Por lo tanto, a mí me gustaría tener una versión a fines de mayo funcionando y poder lanzarla, hacerle una campaña de marketing en redes sociales para que efectivamente tengamos una base de feriantes y de clientes ya lo más grande posible, ojalá un número crítico que ya nos permita empezar a funcionar. Entonces, eso es antes de traer al equipo técnico. Antes de que venga un equipo técnico, vea la lista de requerimientos y te haga una estimación de desarrollo. Porque el equipo técnico te podría decir, mira, yo creo que esto no son 100 horas, estos son 500 horas, y eventualmente eso se pasa de mayo, de fines de mayo. Estoy inventando una situación hipotética. Volviendo a la pregunta original, ¿por qué creen ustedes que Scrum propone hacer esto al revés? La fecha, el calendario que está asociado a una condición de negocio. Quiero, antes de que haga más frío, porque efectivamente es el momento de salir con este producto, quiero tenerlo andando. Y eso está antes de que llegue el equipo. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo tradicional no lo hace? A ver, ¿quién se le ocurre? Detrás de esto, normalmente hay un supuesto en el mundo tradicional. El supuesto es que efectivamente el producto que yo necesito tiene una lista gigante de cosas, 150 características. Si no agrego alguna de esas 150 características, mi producto no puede salir al mercado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, aprovechando un ejemplo totalmente distinto, yo creo que a algunos les comenté, yo hace poco me cambié de casa, me vine a un departamento que en el fondo heredé y nos dedicamos a hacerle una remodelación. Y nosotros podríamos haber dicho, antes de cambiarnos, tenemos que tener la cocina, los baños, los dormitorios, el piso, el techo, la pintura, etcétera, etcétera, todo listo. Pero efectivamente llegó la fecha de cambiarnos, nos cambiamos y hay hoyo en el piso, hay parte donde falta el parqué, porque no alcanzamos a hacer el parqué, ¿ah? Por un tema de tiempo. Pero eso significó que no podíamos habitar claro, si efectivamente hay un dormitorio completo sin parqué, a lo mejor ese dormitorio está medio inhabitable, ¿ah? Porque estaría con el radier en bruto, ¿ah? Pero no, hay espacios donde efectivamente había que cambiar el parqué y nosotros dijimos, ¿sabes qué? Esto tiene segunda prioridad y cambiémonos igual, aunque falte el parqué en algunas partes, porque funciona. Entonces, esa definición de igual funciona, está orientada en salir con una versión a público que nos permita validar las hipótesis de negocio, que nos permita posicionarnos de cierta manera en un cierto mercado, a pesar de que tengamos la aprehensión de que si le falta esta esquinita al producto, si le falta esta característica al producto, le falta algo importante. Ese es un supuesto que hay que validar. Y ese es un supuesto que muchas veces obedece a la aprehensión que tenemos los dueños de producto y no necesariamente a la percepción que tiene el mercado. Hay, en Gux tenemos una historia con varias startups y hay algunas que han salido de, oye, un sistema de reservas de consultas odontológicas, partamos con una versión en Excel coordinando por WhatsApp. Y la aplicación la vemos después, donde tú efectivamente te metías en un sitio web bonito, donde haces la reserva, eliges el calendario, el horario, y todas esas típicas funcionalidades web bonitas. ¿Sabes que partamos con un Excel, alguien contestando WhatsApp y con eso funcionamos? ¿Funcionará? Y funcionó. Funcionó el caso, efectivamente, que ocurrió el 2021. Entonces, de repente tenemos los que estamos muy en el área cliente, en el área negocio, tenemos esa presión de nuestro producto tiene que tener todo. Y la gran mayoría de los casos de éxito que vemos hoy día en la literatura moderna de los negocios exitosos son productos que salieron en una etapa temprana y pivotearon. Se usa mucho el concepto de pivotear en el mundo Lean Startup, de yo aprendí una primera versión y después voy cambiando. Saquemos una versión rápida y eventualmente con eso tratemos de sacar pronto una versión que mejora esa primera versión. Una versión 2 ojalá salga dentro del siguiente mes. Ojalá alcanzamos a hacer algún tipo de pivote en los primeros 2 meses de que hayamos liberado la versión, antes de que tenga, no sé, una masa crítica, antes de que se vuelva viral. No lo sé, estoy inventando cosas. Entonces ahí es donde está esa conversación que, si ustedes la entienden, es una conversación totalmente extra técnica. Va más allá de lo técnico. Una vez que tú defines cuál es tu producto mínimo a publicar, que se le llama el MVP, el Minimum Viable Product, producto mínimo viable,
efectivamente, eso es una definición de negocio. Tú conformas un equipo que sea capaz, por ancho de banda, por capacidades, de cumplir justamente con la fecha que tú estás proponiendo, fines de mayo. Para poder llegar a fines de mayo, ¿qué necesitamos? Un equipo con estas características, con 5 personas, un diseñador, dos desarrolladores, un QA, etcétera. No tengo idea. En el fondo, ahí te puedes asesorar con alguien técnico que tenga algo de experiencia en implementar soluciones relativamente similares, en orden de magnitud similares, y diga, no, para poder entregar esto dentro de mayo, necesitamos un equipo con estas características. Entonces es al revés. Normalmente se da, yo he visto mucho, de que las organizaciones dicen tengo este proyecto y tengo este equipo ya conformado. Y en realidad la cosa es al revés. Yo tengo que armar un presupuesto en base al equipo que tengo que conformar, en base al calendario y las características mínimas que tengo que producir. Eso es básicamente. Y yo sé que es una conversación que cuesta, a la cual cuesta llegar y hay que darse hartas vueltas para poder lograr esos resultados desde un punto de vista práctico y a veces efectivamente de un punto en la realidad tenemos que hacer un montón de compromisos. Pero eso es lo que propone la agilidad, que tú tengas una lista de características de tu producto, que es el backlog, que esté priorizado y que en base a esa priorización el equipo implemente lo que es más prioritario, lo que más tú ves que va a generar valores de negocio. Teniendo eso definido, teniendo ese backlog, teniendo el calendario y teniendo un equipo, tú comienzas tu proyecto, tú comienzas las iteraciones del proyecto y esas iteraciones del proyecto parten con una planificación corta que dura un par de horas, una mañana, y de esa planificación sale un subconjunto del backlog que se le llama el sprint backlog, que es el compromiso del equipo dentro del sprint. El equipo no se compromete al backlog completo, que es lo que busca el esquema tradicional y que sabemos que prácticamente nunca se cumple, pero el equipo sí se compromete a un pequeño backlog de 2 semanas. Y ese compromiso hay que apuntar a cumplirlo. Cumplir 2 semanas es mucho más factible que cumplir 8 meses, que cumplir 10 meses, que cumplir un año y tanto. Durante esas 2 semanas, de los 10 días hábiles de las 2 semanas, se dedica una mañana a hacer la planificación, una tarde final a hacer la entrega y el resto de los 9 días hábiles al trabajo diario, que incluye una reunión diaria de no más allá de 15 minutos, independiente de reuniones específicas de contextos técnicos. Y eso evidentemente ayuda a que el equipo se pueda concentrar. Y como alguien creo que lo mencionó en la sesión pasada, efectivamente Sprint Backlog no se mueve durante ese trabajo. El Product Owner, hay ciertas condiciones y circunstancias en las cuales el Product Owner podría decidir que en realidad hay un cambio importante que considerar, por lo tanto, detengamos, cancelemos el sprint y partimos de nuevo, pero de un punto de vista práctico, lo que propone... Me desconecté. ¿Aló, aló? ¿Están por ahí? Sí. ¿Ya Es que, estamos? sí, Te qué bueno, estamos parece que tuve escuchando, sí. una mini desconexión. Lo que pasa es que estoy conectado desde el teléfono porque no voy a decir el nombre de mi proveedor, pero me tiene sin internet en la casa hace como 4 horas. Así que espero que mi teléfono aguante bien. Hasta ahora entiendo que anda bien. Entonces, desde un punto de vista práctico, efectivamente, lo que estamos apuntando es que a esta dinámica de trabajo haya compromisos, pero compromisos de corto alcance que nos permitan entre iteraciones hacer reacciones, y mientras el equipo está construyendo los entregables, el Product Owner se vuelve a juntar con los stakeholders y los clientes para ir preparando lo que viene a continuación. ¿Cuándo termina un proyecto como esto? Y al tiro vamos con Paola. ¿Cuándo termina un proyecto como esto? Cuando tú decides que termina, cuando se te acabó el presupuesto, cuando ya tienes una versión lo suficientemente estable o lo suficientemente definida para poder, en el fondo, cambiar de esquema y no en un proyecto de desarrollo, sino que hacer un proyecto de mantención y ahí evidentemente viene la entrega final, pero eso puede ocurrir meses después, independiente de que tú tengas un trabajo semanal o bisemanal en base a las iteraciones. Ahora sí, Paola, adelante. Sí, hola Rodrigo. Es que a mí me llama mucho la atención el tiempo que tú recomiendas para los sprints de 2 semanas. Sí. Encuentro tan corto. Es el recomendado, independiente de la... Claro, efectivamente el proyecto puede ser muy grande, pero los sprints siguen siendo pequeños. Lo encuentro muy pequeño. Hay casos... ¿Cuál es el promedio? No sé. Yo creo que Oyéndote la realidad, la verdad. yo creo que el promedio, o en el fondo lo normal, dentro de la curva normal, es 2 semanas. Yo creo que lo ¿Encuentro tan normal es 2 corto? semanas. Y Sí, de yo creo, hecho, eso me sorprende sí, de pero Scrum.
Pero profundicemos eso y dentro, mientras tú estás comentando esto, yo estoy abriendo unas presentaciones de sprint, porque efectivamente nosotros en un proyecto que terminamos ahora hace un par de meses atrás, con fondos Corfo que duró 1 año y medio aproximadamente, nosotros hicimos, aquí les voy a mostrar, les voy a compartir. Hacíamos presentaciones de sprint, me equivoqué, carpeta, un segundo. Hacíamos presentaciones de sprint en PowerPoint, algo relativamente simple, y les voy a mostrar, las tengo, un segundo, las tengo en Google Slides. Un segundo, perdón, la lentitud, pero ya voy a llegar. Pero en el fondo lo que les quiero contar, nosotros estábamos haciendo en un proyecto con fondos Corfo, estábamos haciendo iteraciones semanales. Entonces, ahondemos mientras yo estoy abriendo un ejemplo de estas presentaciones, ahondemos en esta inquietud que tienes tú, que dices, ¿por qué tan corto? Me da la impresión de que en una semana, en 2 semanas no se alcanza a hacer nada. No Lo sé siento si esa es tu aprehensión. inalcanzable. ¿Ah? Sí, lo siento inalcanzable. Se siente como en una semana yo no alcanzo ni a estornudar y tengo que presentar, ya hice Sí. 2 botones. Hice 2 botones y le agregué una columna a un listado. ¿Quién tiene alguna experiencia con iteraciones de 1 o 2 semanas? Ojalá de 2 semanas, para que efectivamente hablemos un poco más de la norma, que es típicamente 2 semanas. ¿Alguien más tiene ahí? Juan Pablo, adelante. Sí, yo estoy trabajando en un proyecto y efectivamente el sprint es de 2 semanas y funciona bien. O sea, me dan lo entregable, yo puedo probar el producto con las nuevas funcionalidades. Ojo que quizás Paola se imagina como funcionalidades como mega grandes, pero de repente, por ejemplo, en mi caso pasamos de buscar una propiedad por el rol de la propiedad a buscarlo por dirección. Ese es el cambio que puede pasar en 2 semanas, incluido obviamente lo que es el diseño, y yo puedo probarlo con el diseño. Y vais con ciertas cositas en chiquitito avanzando cada 2 semanas, en un proyecto que dura 1 año. Entonces igual, ¿por qué hace sentido hacerlo de corto plazo? Porque si fuera de más grande, por ejemplo, de un sprint de 2 meses, yo podría revisar, por ejemplo, 6 veces nomás qué es lo que está haciendo el equipo. Y si no me gusta algo, atrasaría el trabajo en 2 meses, ¿ya? Entonces, creo que es súper sano revisarlo en 2 o ojalá menos. A mí me gustaría hacerlo cada 1 semana, por ejemplo, porque igual avanzan harto. Los programas son rápidos. Cuando saben hacer las cosas, las hacen súper rápido, ¿ya? Claro, lo que pasa es que tiene que ver con un espectro de cuál es el nivel de incremento que yo quiero ir revisando. Si yo quiero ir revisando incrementos específicos, el proyecto tiene mucha incerteza, el proyecto tiene mucho detalle, un sprint de 1 semana, a pesar de que se siente que es muy poco tiempo, puede ser una muy buena alternativa. Sin embargo, un proyecto que tú sientes que el backlog está bastante más estable, hay poca incerteza, podría ser súper razonable 2 o 3 semanas. Un mes creo que es demasiado. En mi experiencia personal, creo que un mes es demasiado tiempo para hacer una revisión. Y de nuevo, pensemos que no es que estemos haciendo grandes revisiones, como bien decía Juan Pablo, no es que estemos revisando el módulo completo del carrito de compra y el catálogo todo junto. No, estamos haciendo la revisión. Oye, la última vez conversamos hace 1 semana, 2 semanas atrás, que el carrito de compra debería tener una opción para agregar cupones de descuento. Tenéis razón, agreguémoslo en sprint y lo revisamos en 1 semana más. Entonces, como yo les voy a mostrar aquí, efectivamente esto era un proyecto de 2 grandes fases, que es lo que propone los instrumentos Crea y Valida de Corfo. En que estamos en la etapa Valida, y efectivamente el foco del sprint 45. Fíjense, sprint 45, llevamos 45 semanas, o sea, prácticamente 1 año. Tuvimos una pausa de 3 meses entre medio, entre fase y fase, pero de un punto de vista práctico teníamos qué es lo que hicimos en este sprint, qué es lo que viene a continuación y cómo quedó a grandes rasgos el backlog. Y efectivamente el backlog, a pesar de que aquí aparece una que está en progreso, en estricto rigor, se terminó la reunión, se validó y se fue entregado. No había más que 4 grandes tarjetas. En el fondo, 4 grandes historias para entregar en un sprint de 1 semana con un equipo de 2 personas. Entonces cada uno resolvió 2 grandes tarjetas, características en el fondo de gran. Y ahí hay algunos detalles donde se ve, hoy estamos avanzando, estos son los niveles, como estamos haciendo un proyecto Machine Learning, esto cómo van los modelos, esto es el rendimiento de los modelos, cómo ha ido mejorando, etcétera, y una serie de cosas que es lo que tenemos que ver. Y aquí hay una vista que yo agregaba en esto, que son los grandes objetivos, las grandes épicas que nos pidió Corfo, y a grandes rasgos para que no, lo tengamos a la vista y no se nos olvide que efectivamente el backlog está cumpliendo con
parcialidades específicas de cada uno de esos objetivos. Entonces, de nuevo, depende de esa naturaleza. Ahora, un alcance importante. ¿Cuánto dura una planificación y cuánto dura una revisión? En total, para un sprint de una semana, todo eso dura 2 horas. 1 hora de planificación, perdón, 2 horas de planificación y al final de sprint 2 horas de revisión, como mucho. Normalmente las revisiones duraban 45 o 60 minutos y con eso efectivamente sigamos. Y aquí teníamos a nuestro cliente contento. ¿El cliente conocía Scrum? No. Le dijimos que estábamos trabajando Scrum y en el proceso fue aprendiendo el concepto de sprint, de backlog, priorización y cosas de ese estilo. Pero no era un cliente al cual nosotros lo tuviéramos preentrenado en el concepto, pudimos interactuar porque en este caso yo estaba en el rol de product owner y yo tenía reuniones de trabajo en forma regular para ir puliendo. Y cuando ellos tenían aprensiones, oye, yo siento que necesitamos tener ahora a fin de mes esto. Entonces, si esto es importante de aquí a fin de mes, en 2 sprints más, prioricémoslo y tratemos de sacarlo en el próximo sprint. Perfecto, entonces metámoslo dentro del backlog que viene en la planificación del miércoles de la próxima semana. Listo, y con eso efectivamente quedaban con tranquilidad. Les daba la opción de intervenir, de participar en la definición de urgencias. Y esas urgencias a ellos les podían cambiar de una semana a otra, porque ellos estaban en paralelo, validando su modelo de negocio con potenciales clientes. Y tenían versiones con las cuales podían llegar esos potenciales clientes para hacer esa validación. Entonces, básicamente, esta dinámica de un sprint semanal les funcionó perfecto. Vuelvo a insistir, la Paula me preguntó y yo le contesto efectivamente con la verdad. Yo creo que en el caso mío, en estos muchos años, casi 2 décadas de trabajar con Scrum, creo que el 90% de los casos hemos tenido sprint de 2 semanas. Porque el caso de 2 semanas te permite hacer un incremento un poco más visible y aún así tener revisiones 2 veces al mes, que es súper razonable. Don Matías, adelante. Una pregunta, Rodrigo. ¿El cliente se mete en la planificación y en la revisión o eso es interno y después se arma otra reunión con el cliente para informar? Buena pregunta. En la planificación en general, no. En la planificación porque ya es un trabajo un poco más de dimensionamiento entre el equipo central de Scrum, Product Owner, Scrum Master y equipo de desarrollo. Ahí hay una conversación muchas veces muy técnica, o no digo que sea extremadamente técnica, pero para un cliente puede que no sea ni siquiera interesante. Oye, mira, me voy a poner a trabajar en la base de datos porque, perfecto, está bien. El cliente le da un poco lo mismo, es la planificación. Y mucho que vamos a hablar de detalle de la planificación seguramente el viernes, efectivamente te vas a dar cuenta que hay mucha conversación que deriva en la estimación de esfuerzos de tareas concretas, de tareas concretas que entran dentro del sprint, y así es como el equipo puede confirmar y comprometer un sprint. Pero sí, el Product Owner participa de todas maneras en la planificación porque llega con la lista de características, llega con el backlog detallado, priorizado, y ahí es donde el equipo dice, a ver, déjame hacerte una pregunta, Product Owner. Mira, y aquí cuando tú estás diciendo esto, efectivamente tiene que tener este detalle. ¿Cómo voy a poder validar que esto se terminó? Mira, agreguémosle este detalle. Ni un problema. Todo esto lo voy a explicar con un poco más de detalle. Ahora estoy tratando un poco de aterrizar la explicación general, pero con el nivel de detalle que permita entender por qué sprint de 2 semanas, por qué una semana. Ahora, habiendo dicho que en la planificación no participa el cliente, es opcional y a veces yo creo que muy interesante hacer participar al cliente en la revisión final de sprint, aquí, cuando en el fondo mostramos los entregables aceptados. Como Product Owner, yo me aseguro, previo a esa reunión, de que efectivamente lo que viene entregando el equipo viene bien. Veo el tablero, veo cómo vienen con el tablero, les hago un par de preguntas, participo en la daily el día anterior para ver que vienen bien, me dicen, no, viene todo tranquilo, entonces yo con eso me siento tranquilo de invitar a 1, 2, 3 stakeholders, clientes, a ver, porque muchas veces hay una demo, a veces una presentación como ya las mostramos, un Google Slide que dice, hicimos la tarea 1, la tarea 2, esto se cumplió, aquí están los resultados de los KPI, etcétera, y es suficiente para él. Pero va a depender de tu cliente. A mí, yo recuerdo en los últimos 5 años, me tocó un cliente al cual yo no lo invitaba. Yo no lo invitaba porque se hiperventilaba. ¿Y a qué me refiero con que se hiperventilaba? Empezaba a ver cosas y inmediatamente su reflejo era transformar una reunión de revisión en una reunión de levantamiento de requerimientos. Que si bien es cierto, Scrum te propone que también ocurra,
pero es como una conversación así media gruesa. Era una persona que efectivamente entraba en el detalle inmediatamente. A ver, y sentémonos, yo les quiero mostrar el reporte, les quiero mostrar todas y cada una de las columnas que sale el reporte que les voy a pedir que hagan. ¿Sabes qué? Esa conversación, déjame que la tengamos primero, Product Owner, contigo. Yo la digiero, la ordeno un poco más porque no necesariamente el lenguaje del cliente va a quedar directamente en la comprensión del equipo. Yo hago de intermediario, yo como Product Owner hago de intermediario para que esa conversación tenga ciertas características de criterios de aceptación, de tamaño adecuado para un sprint y no sea una tarea gigante, etcétera, y cosas de ese estilo. Por lo tanto, ahí depende de tu cliente. Yo, de nuevo, yo creo que en el 80-90% de los casos invito a los clientes a la revisión, no a la planificación, pero va a depender del cliente, de qué tan hiperventilado sea, de si le interesa o no le interesa. Yo creo que es hasta bueno, ¿eh? Porque efectivamente da la oportunidad de que, independiente de que haya versiones liberadas, vea el avance. Porque muchas veces son versiones que el cliente final no las usa. Oye, esto lo va a usar el área de atención de cliente, no lo voy a usar yo. Yo no, a ver, hazme una demo para que yo haga clic. No, no me interesa. Pero eventualmente eso puede derivar en poder darle una visibilidad concreta, porque es como, show me the money, aquí está the money. O sea, efectivamente hay avances concretos y fíjate que está funcionando, y si tú haces clic aquí en esta parte de la demo, esto funciona. ¡Ah! Fantástico. Y eso, mira, mi experiencia completa para terminar esta parte del este comentario, que la pregunta de Matías me di 200 vueltas, pero espero que haya sido útil lo que yo les comenté. El último detalle. Yo he visto con muy buenos ojos que efectivamente cuando hay versiones liberadas y efectivamente el cliente siente que hay un progreso, se relaja y empieza a confiar en el proceso. Deja de ser micromanager, deja de empezar a preguntar demasiados detalles porque sabe que el próximo viernes en la revisión de sprint va a haber detalle. Entonces empieza a dejar de hacer esa pregunta, y yo todos los días a las 9 de la mañana te manda un WhatsApp de ¿y cómo vamos? Es el típico ansioso. Tú empiezas a alimentar, digamos, a tranquilizar esas ansias al entregarle versiones intermedias, y eso definitivamente es algo que se puede hacer en las revisiones. ¿Ok? Todavía estamos mirando Scrum en términos gruesos. Para los que vienen llegando, estamos efectivamente haciendo una revisión. Creo que habíamos llegado hasta aquí el viernes pasado. Por lo tanto, retomamos un poco, habiendo reforzado algunas cosas. Scrum tiene una potencia que se sustenta en dos grandes pilares y algo que aterriza esos pilares. Los dos grandes pilares son los principios, que los van a reconocer, son principios ágiles que hemos conversado desde la semana pasada, y los aspectos. Los aspectos son aquellos elementos en los que Scrum pone el ojo. Quiero poner ojo en cómo se organizan las personas. Quiero poner ojo en dónde está, cómo se atienden los riesgos. Quiero poner ojo en la capacidad de adaptarse al cambio, que son cosas que en el fondo están dentro de los principios de agilidad, pero Scrum tiene actividades y herramientas concretas para ayudar a que eso ocurra de forma normal. Los principios son parte de los principios de agilidad, algunos ya los hemos conversado, y como esto no se queda en una conversación abstracta, etérea y muy teórica, se tiene que aterrizar. ¿Cómo se aterriza? Con procesos. Scrum te propone actividades concretas. Algunas actividades son muy acotadas, de 15 minutos, una reunión diaria, y otras actividades son de 9 días, crear entregables. Esas 19 actividades o 19 procesos los vamos a ver, algunos más con un poco más de detalle, otros con menos detalle, pero es los 19 procesos que propone particularmente la escuela de Scrum Study de cómo aterrizar los principios y los aspectos en el día a día. Vamos a ver los detalles. Entonces, ya sabemos, uno de los 6 principios de Scrum es el control de proceso empírico, tener visibilidad, inspeccionar y adaptarse. Segundo, que no exista un liderazgo directivo, que el equipo de desarrollo determine cómo trabajar mejor, y eso se le llama la autoorganización. Démosle libertades. Yo sé que implícitamente hay una suerte de jefatura desde el Product Owner al equipo, porque el Product Owner es quien define el producto, pero no le puede imponer al equipo cómo hacer ese producto, o que si el equipo dice esto yo me demoro 2 días, pero ¿cómo te vaya a demorar 2 días? No tiene por qué cuestionarlo, es una definición del equipo. La estimación
el diseño y una serie de cosas. Lo que tiene que proponer el Product Owner es el resultado de negocio que está esperando y la priorización asociada. Y eso permite y da espacio a la autoorganización. En contraposición, el esquema tradicional tiene un jefe de proyecto que designa y toma decisiones de cómo el equipo se tiene que organizar. Esto es una autoorganización del equipo. Tercero, se promueve la colaboración. ¿Qué significa la colaboración? Evitemos los silos. La mayoría de las organizaciones les cuesta hacer esta transición y todavía tienen un área de desarrollo que es separada del área de QA y que es separada del área de operaciones. Ahí tienes silos. Entonces hay una posta que tiene que ocurrir entre el equipo de desarrollo, el equipo QA, el equipo QA certifica, le pasa al equipo de operaciones y ahí continúa el ciclo. En la medida que esas divisiones se diluyen, todo el equipo, la célula completa, que se le llama la célula completa de Scrum, hace QA, hace operaciones, hace un montón de cosas. Y ahí donde aparecen cosas como yo les mencioné por ahí, DevOps. DevOps es una metodología ágil o un método ágil que combina aspectos de desarrollo con aspectos de operaciones. Development and Operations, DevOps. ¿Ya? Priorización basada en el valor. ¿Quién define el valor? El equipo técnico, el equipo de negocio, el equipo de negocio, el stakeholder, el cliente, el product owner, dice qué es lo más importante desde el punto de vista de valor. Sin importar que el equipo técnico a lo mejor tenga una preferencia, yo preferiría primero implementar todo el esquema de credenciales y manejo de cuentas de usuario dentro de la plataforma para recién abrir una primera vista con un dashboard que parezca en un gráfico y cosas de ese estilo. No, sabes que para nosotros es mucho más importante tener una vista del dashboard y de los gráficos para poder tomar decisiones sobre qué vamos a utilizar en ese momento y cómo lo vamos a validar, cómo lo vamos a refinar. Así que partamos eso antes de las credenciales. Esa es una definición basada, definición de priorización basada en el valor que depende obviamente del contexto. Como dice ahí, lo más valioso del punto de vista del negocio se hace primero siempre, aunque eso requiera ajustes técnicos y el equipo se adapta a hacer esa implementación de priorización. El quinto principio es trabajar en un marco de tiempo. Las fechas no se mueven nunca, me encanta esa frase. Efectivamente, el sprint comienza el lunes, termina el siguiente viernes, sprint de 2 semanas. Oye, estamos cortos de tiempo el día miércoles o jueves de la última semana, por lo tanto, si nos dan un día más para terminar el sprint del día lunes, nosotros llegamos con todo. No, señor. La fecha no se mueve. Lo que tú haces es recortar alcance para ver qué es lo que alcanzas a entregar la fecha. Pregunta, ¿por qué es tan rígida esa definición de las fechas no se mueven nunca? ¿Qué valor en el proyecto tiene eso en contraposición a la típica, el típico esquema de los métodos más tradicionales? Don Matías, adelante. No, me imagino que como uno está haciendo un seguimiento más seguido, un cambio en un 10% de cada uno de esos puede terminar en un cambio muy grande en el proyecto, el plazo total. Me imagino que puede ser algo así. Va algo por ahí, pero es algo más simple todavía. Imagina que tú estás en un restaurante y ustedes se hicieron el almuerzo familiar bianual y tu familia son 40 personas. ¿Sí? Cada uno pidió un plato distinto. Tenemos dos alternativas. O la cocina prepara los 40 platos para entregarlos al unísono, o va entregando por lotes. Si va a esperar los 40 platos, seguramente vamos a estar esperando 2 horas. Me imagino, un restaurante normal no tiene una capacidad de hacer 40 platos simultáneamente para una mesa en 1 hora, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo práctico? Para que efectivamente la gente, los que tienen más hambre, no esperen 2 horas, uno podría decir, prioricemos las ensaladas, los que pidieron ensalada, prioricemos el de tal persona, porque efectivamente una persona que tiene diabetes no puede pasar demasiado tiempo sin comer, inventando cosas, y el resto, por último, podemos esperar 15, 20, 30 minutos más, no hay ningún problema. Perfecto. Efectivamente, si eso significa que en 30 minutos llegan los primeros platos, fantástico, y el resto nos podemos esperar otros 30 minutos más y a lo mejor hay cierto nivel de relajo. Estoy poniendo una situación de nuevo media hipotética, pero para que podamos entender. A los 30 minutos llegaron platos, por lo tanto hubo una entrega de valor, aunque sea parcial. Si tú dices necesito 15 minutos más, a lo mejor efectivamente en vez de llegar los primeros 10 platos van a llegar 12 platos, pero la entrega de valor a los 30 minutos fue 0. Si tú dices
yo voy a hacer un sprint donde el próximo viernes hay una entrega de una versión. Y eso significa que el viernes y el fin de semana los usuarios pueden jugar con la versión. Si tú pides al lunes una extensión al lunes, lo que ibas a avanzar el fin de semana lo perdiste. No pudiste hacerlo. Pero resulta que dimensionamos mal una tarea y de las 10 historias que queríamos hacer, hay una que no vamos a alcanzar, hay 2 que no vamos a alcanzar. Pero alcanzas a entregar las otras 8. Y sigue habiendo una entrega de valor de otras 8, aunque las otras 2 quedan para el siguiente sprint. Si tú cambias el esquema al esquema tradicional, dame 2 días más y te entrego todo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Quién tiene experiencia con la típica pedida de extensión? ¿Cuántas veces una pedida de extensión es solo una vez? Si escuché bien a la Natalia, muy bajo dijo nunca. ¿Cierto? ¿Qué dice Paola? Nunca, Nunca. nunca. Uno se acostumbra, y Sí. especialmente cuando estás trabajando con el cliente más bien se acostumbra, de todas maneras. Cliente dice, no, me van a entregar, estamos hoy día a mitad de mayo, me van a entregar una versión en mayo, pero me da lo mismo, me va a llegar en julio. Porque la historia dice que me van a pedir extensiones y en julio va a llegar. Y el negocio, no sé si bien o mal, se acostumbra a esos vicios. La agilidad te cambia. Scrum te dice al revés. Hay un compromiso de hacer sprints cada 2 semanas. Los sprints van desde un miércoles a un martes. Por lo tanto, cada 2 martes hay una nueva versión. Ya sea que esa versión cumple con el compromiso 100% o esa versión cumple con un 70% del compromiso porque el equipo dimensionó mal algunas tareas. Y el equipo aprenderá a dimensionar mejor, a cumplir mejor con el compromiso. Pero aún así, llegó el martes y se entregó un 70%. Eso realmente uno aquí en el papel puede decir, a mí me da un poco lo mismo, yo creo que el 70% no me sirve el 100% de la iteración. ¿De verdad te sirve el 70%? En muchos casos. Entonces, evidentemente vale la pena considerar eso. Y ahí donde viene este principio. Trabajo en el marco de tiempo. Nosotros vamos a trabajar en sprint de 2 semanas que parten un miércoles, terminan un martes. El martes 2 semanas después. Y vamos a trabajar durante 6 sprints para entregar un primer gran release. De ahí vamos a ver si hacemos sprint 7, 8, 9, 10 o lo que sea. Vamos a ver qué es lo que sale de ese primer release y a lo mejor hacemos una pausa. Pero se cumple con la fecha. Se ajusta el alcance. No significa que mágicamente, gracias a que adoptamos Scrum, los equipos técnicos empiezan a dimensionar sin errores. Nos equivocamos. Los técnicos nos seguimos equivocando porque a veces subdimensionamos, no vemos riesgo, pensamos que no vamos a tener interrupciones, etc. Pero efectivamente esa realidad ocurre y hasta que nos acostumbramos a dimensionar esa realidad, nos vamos a seguir equivocando. Pero seguimos entregando sin postergar la fecha. Aunque recortemos alcance, no postergamos la fecha. Y esto va de la mano con el 6º principio, que es el desarrollo iterativo. Organizamos el trabajo en lotes y eso depende no del trabajo técnico, sino que del trabajo de negocio, de la gente de negocio, product owner, cliente, stakeholders, que puedan definir lotes de trabajo de corto alcance, de alcance de 2 semanas, que efectivamente me sirvan para resolver hipótesis, para validar una funcionalidad completa, para ver si efectivamente el carrito de compra va a estar bien, para ver si en realidad yo debería integrarme a otros medios de pago, para ver si el catálogo se ve bien incluso en el teléfono, si yo utilizo un focus group de usuarios, familia y amigos, que efectivamente se metan a ver el catálogo y me den feedback y diga efectivamente se ve bien, pero hay productos como la lechuga que no se distingue de una selga, que no se distingue de un repollo. Entonces hay que cambiar el tamaño, la resolución de la foto. Y aprendí algo y a lo mejor efectivamente puedo ir mejorando. Si trabajamos esto en grandes lotes, la cantidad de cambios es tan grande que en realidad tienes que hacer mini proyectos o proyectos derechamente para poder hacer las modificaciones posteriores. Esos son como los 6 grandes principios de Scrum. Varios de ellos efectivamente los vamos a seguir conversando, pero rápidamente vamos a pasar a conversar de los aspectos de Scrum. Es, como dice ahí el subtítulo, aquellos elementos en los que Scrum pone atención. Y son estos 5. ¿Cómo nos organizamos en términos de la participación de las personas? Los roles. Vamos a hablar de los roles a continuación en el siguiente slide. Segundo, que tiene que haber una justificación de negocio. Todo lo que hacemos, todo lo que implementamos, las decisiones técnicas de alguna manera tienen que estar alineadas con los propósitos de negocio. Si bien es cierto, hay tareas técnicas que son meramente técnicas, pero están alineadas con generar un resultado técnico que va a apoyar la decisión de negocio.
o el beneficio de negocio. Tercero, no nos olvidemos que detrás de todo esto tiene que haber un mínimo de calidad, tiene que haber calidad, finalmente, más que un mínimo de calidad, tiene que haber un nivel de calidad. Eso significa que vamos a incorporar Quality Assurance, testing, para validar que las funcionalidades cumplen con lo que dicen. Sí, vamos a validar que la documentación del código cumpla ciertos estándares para asegurar la mantenibilidad del software. Sí, eso significa que vamos a incorporar una persona externa que nos va a hacer una certificación. Bueno, si eso es el protocolo, entonces lo incorporamos. La calidad tiene que estar considerada dentro de Scrum y Scrum te propone algunas prácticas concretas para ayudar a que eso ocurra. Cuarto, el cambio. Efectivamente, nosotros vamos a estar atentos a cualquier cambio de requisitos, a que cualquier cambio de opinión, a cualquier cambio de priorización, a que el cliente diga, ahora que me doy cuenta, deberíamos hacer esto de esta forma y no de la forma que yo había dicho ayer. Entonces, eventualmente incorporemos el cambio como beneficio para el negocio. Y quinto, no nos olvidemos que detrás de todo proyecto que tiene grados de incerteza hay riesgos. No perdamos de vista los riesgos. ¿Cómo se hace esto en concreto? Vamos uno por uno. La organización, y esto es importante para aquellos de ustedes que conocen Scrum, aquí aparecen los roles, aquí aparecen nombres de roles de personas que hemos estado conversando en forma explícita, sin hacer una explicación detallada, sobre todo para aquellos de ustedes que conocían poco de Scrum. Tenemos a la derecha los que se llaman los roles principales o roles centrales de Scrum, que son el Product Owner, Scrum Master y el equipo Scrum o el equipo de desarrollo. Te vas a encontrar con distintas definiciones según la literatura. La literatura de la década del 2000 hablaba que eso se llamaba el equipo Scrum, pero más recientemente se ha hablado integralmente al equipo completo como equipo Scrum o equipo central de Scrum o célula Scrum. ¿Ah? Se utiliza a veces el concepto de la célula, que si bien es cierto, se utiliza, el concepto de la célula se usa en otros ámbitos de agilidad. En Scrum calza a la perfección. Pero lo importante, y esto siempre lo recalco, el Product Owner o la Product Owner tiene que sentirse parte de la célula. No es Product Owner que trabaja con una célula, es parte de la célula. ¿Por qué digo esto? Cada vez que me ha tocado como consultor y como coach de organizaciones que les está costando adoptar Scrum, uno de los primeros diagnósticos que yo hago es si la persona que está en el rol de Product Owner se siente parte del equipo o no. Y eso se verbaliza en cómo habla. No me voy a juntar con la célula o le voy a dejar esta tarea a la célula. Tienes un problema conceptual aquí, pero ¿cómo? Si yo soy Product Owner, estoy haciendo esto, pero tú miras a la célula como alguien que te responde a ti. No eres parte de la célula. Tienes que incorporarte como parte de la célula, o como dice aquí, el equipo central de Scrum. Y en forma complementaria, en todo proyecto hay gente que participa en forma externa, parcial, a tiempo parcial. Se supone que todos los roles que están en el lado derecho del equipo central de Scrum son roles de dedicación absoluta o muy prioritaria al proyecto. Y los que están a la izquierda, que son roles complementarios, llámense no centrales, son roles que participan en forma esporádica. Con un nivel de participación más intenso o menos intenso, seguramente un cliente central va a estar muy preocupado y a lo mejor va a tener una participación diaria, pero no por eso de toda su jornada, no del 100% de su jornada, y los usuarios van a opinar en algunos momentos y algunos interesados, el gerente de seguridad, el gerente de finanzas va a participar en algunas reuniones, el área de recursos humanos a lo mejor va a opinar en algún momento, entonces van a ser interesados del proyecto, pero no necesariamente van a ser partícipes centrales. Toda definición que salga de los roles no centrales tiene que ir canalizada a través de la persona que está en el rol de Product Owner. Y por eso el Product Owner es este eslabón, este nexo esencial entre las necesidades de negocio y lo que el equipo técnico va a ir desarrollando. ¿Vale? ¿Cómo se manifiesta la justificación de negocio en Scrum? A través de la conversación que tiene la persona de Product Owner con su respectivo cliente y eventualmente otros interesados. La organización está representada por estos dos roles y sobre todo por Product Owner, porque hace una justificación, una evaluación previa de implementar el caso de negocio, que justifica obviamente invertir recursos en el proyecto, y luego ese proyecto se conduce con ese presupuesto usando la prioridad de negocio que transmite y manifiesta la persona en el rol de Product Owner
en nombre de los beneficios del negocio. Buscan lograr el mayor valor de negocio. Esa justificación de negocio la exige el equipo técnico cuando le plantean nuevas historias, nuevas funcionalidades, nuevas características. De alguna manera está implícitamente o a veces explícitamente exigiendo que haya una justificación de negocio. ¿Pero por qué voy a implementar esto? Fíjate que por tal y tal razón. Y por eso Scrum propone que tú las historias de usuario se escriban con una justificación. El usuario va a poder iniciar sesión para poder acceder a las funcionalidades que están asociadas a su perfil de usuario. Y si no, no puede acceder a las funcionalidades, por lo tanto, no puede explotar los beneficios del sitio web. Listo, ahí está una definición de justificación. Por ejemplo, la calidad. La calidad va en una dirección. Hay una exigencia de que las historias, las funcionalidades tienen que cumplir ciertas características y eso va asociado a ciertos requisitos de calidad que tiene que cumplir el equipo. Por lo tanto, el equipo tiene actividades dentro de su trabajo, planifica actividades dentro de su trabajo, tanto con la experiencia, la habilidad o las habilidades técnicas del equipo, para cumplir con los criterios de aceptación y valor de negocio que define el área de negocio, en este caso, productor. ¿Ok? Aquí tenemos un requerimiento. Necesito un triciclo tipo moto impulsado por energía solar. Definición de requerimiento. Sin mucha justificación técnica o aspectos de calidad. ¿Cumple con la calidad este triciclo? ¿Cumple con el valor de negocio? En realidad, esa es la pregunta de fondo. ¿Cumple con el valor de negocio que dicen ustedes? Sí. Si yo me siento aquí, ¿lo puedo conducir? No. No Entonces no puede, cumple. Entonces no cumple. ¿Por qué? Porque nadie en ningún momento puso como parte de las características de calidad que efectivamente se pueda conducir, se pueda maniobrar, se pueda ver hacia adelante, por decirlo de alguna manera súper simple. Entonces, evidentemente aquí falló algo de calidad. ¿Es porque el equipo técnico cometió un error? Porque el cliente perfectamente podría decir, pero era obvio que yo quiero poder mirar hacia adelante. No sé si era verdad o no. Yo creo que fue el problema de los criterios de aceptación. Criterios de aceptación. Ahí apareció un concepto extraordinario que vamos a profundizar seguramente en un poco más de detalle el próximo viernes, pero efectivamente el criterio de aceptación es una condición que debe cumplir la implementación de una historia. Y eso le da objetividad a las decisiones de diseño que el equipo técnico va a tomar para implementar la historia que le están pidiendo. La priorización y las características, eso viene una declaración de parte del área de negocio, desde Product Owner, pero eso tiene que quedar transmitido con ese nivel de detalle para que la calidad se pueda ir asegurando en el tiempo. Eso es básicamente. Si no viene ese criterio de aceptación, si no viene esa condición, yo tengo que poder conducir este triciclo en una calle transitada, evidentemente es una transmisión de valor que tiene que incluir Product Owner. Y eso es parte del aprendizaje de los que tomamos el rol de Product Owner, vamos puliendo. Uno no siempre es perfecto al principio, se le va en detalle, pero en la medida que se va dando cuenta qué es lo que asume, qué es lo que no asume, o lo que razonablemente puede asumir o puede no asumir el equipo técnico, lo va detallando. El cambio, tenemos que tener la capacidad de reaccionar frente al cambio. Se van a acordar del plan Do Check Adjust, que es un concepto básico que se aterriza en muchos casos y efectivamente en forma implícita y explícita muchas veces está dentro de Scrum. El hecho de que tengamos iteraciones y que cada nueva iteración permita hacer un ajuste al backlog y hacer una definición de nuevas historias o cambios a las historias anteriores nos permite manifestar esto de aquí. Y aquí es donde vemos el backlog que se va ajustando en orden de prioridad. La capacidad, la flexibilidad en beneficio del negocio es la capacidad de reacción que tenemos como equipo, como célula, ante los cambiantes requerimientos generados por las necesidades del cliente o la evolución del mercado. Marco de trabajo Scrum está diseñado para adecuarse y adaptarse a las nuevas exigencias que implican proyectos complejos con grados de incerteza. Y lo último, los riesgos. No perdamos de vista todo aquello que nos puede explotar en la cara y puede alterar nuestro buen avance del trabajo.
Por un lado está el equipo que reconoce y prepara, se anticipa riesgos técnicos y eventualmente aspectos de dependencia que pueda tener en el proyecto, planifica actividades que dentro de su planificación incluye actividades que mitigan o que resuelven algunos de esos riesgos, y por supuesto dentro de la comunicación diaria, dentro de la reunión diaria, están atentos a la manifestación y aplican oportunamente, idealmente, planes de contingencia. De la misma forma, un Scrum Master ayuda en hacer visible la manifestación de riesgo, apoya la resolución. No significa que tenga que saber cómo resolver cada problema, pero sí ayuda a que la resolución se orqueste, ocurra, fluya, y privilegia la comunicación directa para que se detecten y se hagan visibles los riesgos. No necesariamente es obvio a la primera. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí? Siendo prácticamente las 5:30, hagamos un break de 6-7 minutos. Juntémonos de vuelta, sí, 5:35 aproximadamente, y continuamos hablando de los procesos y vamos a hacer unas actividades para ver cuánto se entendió. Vamos a hacer de nuevo un concurso de cuestionario de preguntas, a ver cómo va la comprensión. Eso y seguramente lo podemos hacer a la vuelta del break. ¿Ya? Bien. Hacemos entonces una pausa Nos de vemos. estos 6-7 minutos y nos vemos en 6-7 minutos. Entonces, el tercer elemento, como yo les comentaba antes de la pausa, es el concepto de los procesos. Los procesos son las actividades concretas que propone Scrum para aterrizar los principios y aterrizar los aspectos en forma práctica. Son lo que normalmente los que ejecutamos un proyecto en base Scrum seguimos como guía, ¿ah? No como regla, no como ley, no como una normativa absoluta, pero como guía para poder conducir un proyecto con los conceptos de Scrum correctamente. Eso es básicamente el esquema y la idea de esto. Scrum propone 5 fases para organizar un proyecto. La primera, que es el inicio, y la última, que está a la derecha, que es la entrega, ocurren al principio y al final del proyecto. Sin embargo, las 3 fases de intermedio, la planificación y estimación, la implementación y las revisiones y retrospectivas, son fases cortas que se repiten las 3 dentro de un ciclo o iteración de Scrum, dentro de un sprint, ¿ya? Y por lo mismo, efectivamente, en la primera fase de inicio tenemos varias actividades que, si las leen, y las vamos a detallar seguramente con un poco más de profundidad el día viernes, si ustedes las leen, se van a dar cuenta rápidamente de que son actividades como previas. Crear la visión del proyecto, definir, identificar a los interesados y un Scrum Master, conformar el equipo Scrum, desarrollar las grandes características del producto, la épica, crear el backlog priorizado que deriva de esas épicas y definir el calendario de entregas, la planificación de entregas. Todo eso ocurre antes de que empiece el proyecto propiamente tal. Una vez que empieza el proyecto y estamos en este régimen de 2 semanas, de sprint de 2 semanas o de 1 semana, hay una primera actividad, una ceremonia. Se le llama ceremonia porque es, valga la redundancia, ceremonial realizar esta actividad. No puedes dejar de hacerlo y tienes que hacerlo en el horario con las definiciones que te propone Scrum. Eso es básicamente la idea. Y tiene 5 grandes procesos, 5 actividades. El Product Owner crea y muestra las historias de usuario. En conversación, el equipo define aprobar, estimar el esfuerzo y comprometer las historias de usuario. Luego esa historia de usuario las descompone en tareas técnicas, hace una estimación de las tareas técnicas y con eso crea el Sprint Backlog, que es el compromiso oficial. Eso dura 2 horas por cada sprint por cada semana de sprint. Por lo tanto, si estamos hablando de sprint de 2 semanas, esto va a durar efectivamente hasta 4 horas. ¿Ah? Perdón. En total, la primera, completo son 2 horas, efectivamente. Entonces podría ser una mañana completa para un sprint de 2 semanas. Luego ocurren estos 9 días hábiles, entre que tenemos una mañana dedicada a la planificación y una tarde final a la entrega y retrospectiva. El resto son 9 días hábiles de 2 semanas y el equipo trabaja en crear los entregables. No hay más detalles, eso significa programar y hacer testing y hacer diseño y hacer trabajo de carga de datos y todo eso. Eso son tareas técnicas propias de cada proyecto y Scrum no te propone entrar en un detalle para nada desde un punto de vista general. Pero sí se propone que una vez al día ocurra la reunión diaria,
que también vamos a detallar. Ustedes ya saben, es una reunión donde el equipo se actualiza en menos de 15 minutos idealmente, y mientras el equipo está en eso, el equipo de desarrollo está en eso, Product Owner está trabajando con los stakeholders y clientes, actualizando lo que vienen para adelante del Product Backlog. O sea, está tomando nuevas funcionalidades, requisitos y todo eso. Vamos terminando sprint. Cuando estamos hablando, y esto lo voy a mencionar muy por encima, en una organización de múltiples equipos que tienen que estar coordinados, ocurre una coordinación entre equipos que se llama Scrum de Scrums, pero es algo que tiene que ver con organizaciones relativamente grandes donde requiere esa coordinación, sobre todo que son equipos que están desarrollando partes distintas de un mismo gran solución. ¿Ah? Pero lo más importante es que viene la demostración y validación de sprint. El equipo le muestra al Product Owner y opcionalmente, como lo hablábamos hace unos minutos, opcionalmente a alguno de los stakeholders o clientes, lo que implementó durante sprint de desarrollo. Y según eso, si se cumple con los criterios de aceptación, Product Owner acepta y recibe efectivamente estas nuevas características y potencialmente da luz verde para que se publiquen, se pongan en producción y eventualmente esto pase a ser lo que usan los usuarios finales. Y se termina el sprint con una retrospectiva. En esta retrospectiva, normalmente en la literatura Scrum se van a encontrar que Scrum Master y el equipo de desarrollo reflexiona de cómo poder trabajar, qué buenas prácticas, qué buenas iniciativas pueden tener para lograr mejores resultados en el trabajo. Yo soy de la recomendación absoluta que en esta retrospectiva participe el Product Owner porque es parte del equipo y puede estar involucrado en alguna de las buenas decisiones de hagamos esto para mejorar la forma de trabajo, ¿por qué no disminuimos la cantidad de reuniones de este tipo y aumentamos las reuniones de este otro tipo, etcétera? Y al día siguiente se vuelve a comenzar otro sprint con una nueva planificación y así repetimos según se haya definido la cantidad de sprints dentro del alcance o presupuesto del proyecto. Termina el proyecto con la entrega final y esa entrega final va a depender de la naturaleza del proyecto. Típicamente cuando nos toca a nosotros como GUX participar en un proyecto de esta naturaleza y le hacemos una entrega de todo el código, del control de la aplicación en infraestructura cloud al cliente, etc. Lo que corresponde respecto al proyecto, hay un envío de entregables y se puede hacer una retrospectiva de proyecto, que es algo que es bastante interesante también. Tiene una dinámica muy similar a la retrospectiva de sprint, pero aquí es donde participan incluso clientes, stakeholders, usuarios, y se puede hacer de una duración bastante más profunda. ¿Sí? ¿Se entendió en general? ¿Dudas, inquietudes? ¿No? Vamos a ver cómo andamos. Vamos a ver cómo andamos. Y entonces voy a activar un cuestionario que se ve así. Y les voy a mandar de inmediato el link. Un segundo. Ah. Uy, que me cuesta usar el Mentimeter. Un segundo. El link, ¿dónde tengo el link? Estaba muy rápida las preguntas la última vez. Sí, no, de hecho más segundos, please. Sí, no, de No hecho lo alcanza a leerle aumenté preguntas, a ya me 30, está a 30, 40 segundos. Aquí está el link. Queremos Aquí ganar. está, aquí Queremos está el ganar. link. No vale, no vale. Ya, el link está por acá y ustedes se van a poder conectar. Me avisan si se van conectando. Yo no voy a compartir pantalla de eso, porque efectivamente tengo una vista donde están las respuestas y todo eso, pero efectivamente voy a echar a andar la presentación. Ustedes me van a decir que si se pudieron conectar. Ahí veo ya 11 personas conectadas, muy bien. Para los que no les ha tocado, efectivamente hay un link que puse en el chat de Zoom donde ustedes hacen clic y van a entrar directamente a las preguntas. Me da la impresión de que estoy en la pregunta 4. Ay, ¿qué pasó aquí? Un segundo. Aquí está. Entonces, aquí partimos. Un momento. Esto tengo que detenerlo un segundo. ¿Les apareció la pregunta o no? Sí. ¿Sí? Ah, Sí. Diferencia contestemos. entre Scrum y Kanban. Ah, y de hecho esa es la pregunta final. Por eso partió al revés. Ay, que yo estaba mal posicionado. Déjenme ver si Pero puedo. no la contestamos mejor. No la contesten, no contesten nada. Ya. No contesten nada. Ahora sí.
Déjenme ver si parto aquí. Ahí partí desde la 1. 17 personas conectadas. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Ahora sí partimos del comienzo. Entonces, los 17 que ya están conectados, vamos a comenzar con la primera pregunta. A personas que alcanzaron a quedar con 0 Rodrigo, puntos. Ahora sí, vamos con la primera a pregunta. mí me, Perdón, vamos con la primera pregunta. Ahí está, la primera pregunta. ¿Les apareció? Ahí está. Scrum es... Hay una definición, 4 alternativas de definiciones. Elijan cuál, 30 segundos, bastante más tiempo que antes. ¿Cuál creen ustedes que es la mejor definición de Scrum que hay aquí? Casi todos contestaron. Estamos bien, estamos bien. Ya. Y tenemos que ganó la opción, están viendo los resultados, ¿no? Que ganó la opción número 3, un marco de trabajo para gestionar proyectos. Efectivamente, esa es la definición que más se ajusta. Si bien es cierto, es una metodología, se habla de que Scrum es una metodología ágil, más que usar el término metodología, se trata de usar el término marco de trabajo. Es una herramienta también, pero en estricto rigor no, su foco no está necesariamente en la coordinación, está en gestionar proyectos, en gestionar el trabajo de un equipo. Un método ágil para gestionar equipos, sí, pero no solamente para gestionar la coordinación entre equipos, que una parte importante es para que esos equipos generen valor. Yo sé que efectivamente había varios aspectos de las alternativas A, B y D que eran muy buenas, pero la que es más correcta es que Scrum es un marco de trabajo, un framework para gestionar proyectos. Vamos con la segunda, a ver, vamos a ver cómo están los resultados. Y acuérdense que el puntaje ayuda y va ganando Luigi Sáenz de nuevo, Matías Torres por ahí en segundo lugar, Puffy, no sé quién es Puffy, pero está bien, Luis Felipe, Hebert, Ambriel, Braulio Briones, Marco Wilmer, Homer, por ahí efectivamente están todos por ahí son 4 preguntas, así que ahí vamos a ver cómo, 4 o 3, no me acuerdo. Segunda pregunta, viene la pregunta número 2. La pregunta es, ¿el control de proceso empírico es un principio que Scrum? Están medios cortadas algunos detalles, pero espero que se entiendan. Medios cortadas las definiciones, pero hay tiempo para que la piensen. Últimos 5 segundos. A ver cómo quedamos. Efectivamente, 6 de ustedes optaron por la opción B, que es la entrega de control por inspecciones, adaptaciones frecuentes de actividades. Acuérdense que visibilidad, inspección y adaptación. Ese eran como los elementos fundamentales del control de proceso empírico y claramente no es el caso 1 cuando tenemos las entradas claramente definidas, porque no es el caso, normalmente no tenemos todas las definiciones, tenemos incerteza. Se emplean situaciones que los procesos generan salidas impredecibles. Podría ser, pero en realidad aquí no estamos hablando de la salida de los procesos, estamos hablando efectivamente de qué es lo que recibimos dentro del proceso. Y se utiliza cuando una entrada en particular siempre ofrece una salida específica, no necesariamente tampoco es el caso, así que la respuesta correcta es la B, que 6 de ustedes identificaron correctamente. Veamos cómo va el puntaje. Hay algunos que agarran más puntaje. Cambio en la tabla de posiciones y tenemos a Heber que pasa al tope. Segundo va Braulio, bien Braulio. Tenemos a Ambriel que va en tercer lugar, muy cerca, así que muy bien. Excelente. Vamos a la tercera pregunta de 4. Tenemos 17 personas, estamos listos. Aquí viene la tercera pregunta. Los principios de Scrum, uno que no es.
uno de estos 4 no es parte de los principios de Scrum. Y 9 de ustedes efectivamente contestaron correctamente la opción D, el control de procesos definido, que se contrapone al control de proceso empírico, que sí es un principio de Scrum. La priorización basada en valor es un principio de Scrum, enmarcado en un marco de tiempo o enmarcado en el tiempo es un principio de Scrum, y la autoorganización también lo es. El control de proceso definido no es un principio Scrum, y esa es la respuesta correcta a esta pregunta. Vamos a ver cómo va el puntaje. A ver si hubo cambios en la parrilla. Ojo, me da la impresión de que ahí hay casi un cambio. Ahí Braulio se acercó muchísimo a Hebert, pero sigue manteniendo la pole position Hebert. Por ahí está entrando Luis Felipe en la 4ª posición, Matías en la 5ª. Y Luigi, que iba puntero al principio, se nos va quedando atrás. Vamos, Luigi. Bien, vamos a la última pregunta, la pregunta número 4. Que era la última que alcanzaron a ver. Algo pasó, reload. Something went wrong, me dijo Mentimeter. Vamos a ver si la podemos hacer. Está volviendo a cargar. Entiendo que no les ha salido, porque aquí como que se me quedó pegado. Sí, estoy viendo. ¿Están por ahí? ¿A alguien le salió la opción 4? Parece que no. No. No, se me No, quedó. no salió. Aquí soltó, aquí soltó, aquí soltó. Mentimeter como partió de nuevo. De nuevo, esta salió. Déjenme devolver. Respuesta incorrecta. Sí, yo creo que algo pasó en Mentimeter y se cayó. Pero volvemos ahora sí a la pregunta. Es que esta ya la respondimos. ¿Cómo la puedo relanzar? Ahí. Está pensando. No, y me Está pensando. pide resetear para toda la presentación. Es decir, matar. No, dejémoslo los 3. Dejémoslo los 3. Ya. La 4ª pregunta era: ¿Scrum se diferencia de Kanban? Porque Kanban no se enfoca en los roles de los participantes, a diferencia de Scrum, que tiene un tema de organización. Kanban no habla de roles, habla del equipo. Habla del equipo y efectivamente no habla de un Scrum Master, no habla de un Product Owner, habla del equipo. Efectivamente, la única diferencia que es la opción B. Scrum permite trabajar en iteraciones, efectivamente, pero Kanban también. Y en Scrum el equipo decide las tareas y en Kanban también. Por lo tanto, ¿en qué se diferencia Scrum de Kanban? En que Kanban no habla de roles de participantes, básicamente. ¿Y por qué Kanban tampoco es tradicional? Es la otra que está equivocada. Lamentablemente no vamos a poder ver los resultados. Vamos a ver cómo quedó esto. Como partimos mal, eso ganó Hebert con 2.321 puntos. Felicitaciones, Hebert. Y se me quedó pegado de nuevo. Mentimeter se quedó pegado de nuevo. Braulio en segundo lugar, Ambria en tercero, Luis Felipe en cuarto, Matías Torres. Así que los felicito. Creo que por lo menos, independiente de los primeros lugares y los segundos lugares, lo bueno es que están entendiendo. Así que felicitaciones. Vamos a cerrar esta presentación. Ahí estamos. The end. Aquí está The end. Y cerramos. Bien. Oye, ahí se les debe haber cerrado el Mentimeter, en teoría. Entonces, retomamos la conversación. Vamos a hacer un par de preguntas a ver si los conceptos siguen aterrizando, ¿ya? Y aquí tengo 5 preguntas, voy a partir por la primera, la de arriba a la izquierda. Las típicas preguntas de la gerencia en un proyecto, y aquí estamos en un proyecto ágil. Típica pregunta del gerente: ¿qué van a hacer si se atrasan con la fecha comprometida? Y ustedes que están trabajando en Scrum, ¿cuál es la respuesta? Cuéntenme, ustedes, conecten micrófono o pónganlo por el chat. Cuéntenme cuál es la respuesta dado que están a esta pregunta, dado que están trabajando con Scrum o con agilidad en general. No nos vamos a atrasar. No nos vamos a atrasar. Es correcto. ¿Y por qué dice? Si la historia dice que todos los equipos se atrasan en sus compromisos. Algo vamos a entregar, aunque sea una parte, pero no nos vamos a atrasar con las entregas. Exactamente, porque uno de los principios de Scrum es que trabajamos en un marco de tiempo, por lo tanto las fechas no se mueven, se recorta el alcance.
Entonces, la fecha comprometida vamos a llegar igual y vamos a hacer una entrega en la fecha comprometida, pero puede que el alcance sea menor del que habíamos dicho. Correctamente lo dijo Esteban ahí en el chat, por ahí mencionó Juan Pablo de redimensionar la tarea, hacer un entregable más acotado. Es exactamente, las fechas no se mueven, dice Rodrigo Torres, así que total y absolutamente correcto. La respuesta a esta pregunta es, en realidad esto no ocurre, lo que pasa es que hacemos obviamente un cambio de ángulo. De la misma forma, la pregunta de arriba a la derecha, ¿cómo me garantizan que no se pasan de presupuesto? ¿Cómo se calcula el presupuesto en un proyecto? A ver. Don Matías. A ver. Por lo que he visto yo, pero el presupuesto ya está hecho. El presupuesto ya lo hicimos nosotros, ya dijimos cuánto hora nos demoramos. Si nos demoramos más, es pérdida del equipo, de la empresa que está desarrollando. Juan Pablo dice, no se puede garantizar, se calcula con las horas hombres estimadas. Tú defines en un proyecto Scrum una cantidad de tiempo en el cual vas a dedicar un equipo X. Ese equipo X por ese tiempo es tu presupuesto. En teoría, en cualquier proyecto adicional puedes tener otros costos adicionales, que pagar una licencia X, pagar el cloud por acá, etcétera. Puedes tener otros costos, pero el grueso de un proyecto de naturaleza Scrum es el tiempo de los profesionales que van a participar. Si la fecha no se mueve y el equipo no cambia, ¿cambia el presupuesto? ¿Me puedo pasar de presupuesto? Por lo tanto, sí puedo garantizar que si yo defino un equipo de 4 o 5 personas durante un periodo de 6 meses, al terminar los 6 meses entrego la mejor versión, la versión más avanzada que tenga en esos 6 meses, fin del proyecto. Y no me paso presupuesto. ¿Dónde empieza a ver me paso de presupuesto? Cuando pido extensiones, cuando necesito hacer retrabajos, cuando necesito hacer cosas adicionales que no hicimos. Y ahí es donde evidentemente empieza a cambiar. Y lo que te propone Scrum es que tú recortes alcance, pero no necesariamente estire la fecha. La Natalia activó micrófono, a ver si quería comentar algo. Sí, tenía una duda. ¿Qué pasa cuando el presupuesto es cerrado o se interpreta que un proyecto tenemos que llegar a esto? Mira, el desafío que tenemos, y esto lo voy a mirar desde la perspectiva que tenemos en GUX, yo sé que como aquí tenemos varios miembros del equipo GUX, sobre todo tú que estás mucho más metida en este tema presupuestario, de hacer estimaciones con los respectivos clientes, lo que nosotros tratamos de evitar en GUX es entregar un proyecto llave en mano. El proyecto llave en mano es cuando tú dices yo te voy a hacer una cantidad de alcance X y te voy a entregar ese alcance. Lo que hacemos nosotros, y usted, Matías, seguramente que se puede acordar de las últimas propuestas que hemos enviado, la mayoría de esas propuestas que si bien nos dan la libertad a los clientes de poder proponer el esquema de trabajo que nosotros estamos propiciando, hablan de órdenes de magnitud de dedicación para terminar un grueso de un alcance. Pero habla rango de entre 50 y 70, entre 150 y 200, porque efectivamente nosotros decimos el alcance lo vamos a ir ajustando. La mayoría de los clientes que efectivamente nos piden proyectos, no sé si la mayoría, no sé si es correcto decir la mayoría, pero un número no despreciable, nos piden cosas acotadas, proyectos de corto alcance. Cuando estamos en un proyecto que dimensionamos en un mes de trabajo, en 2 meses de trabajo, no hay mucho beneficio en utilizar un esquema 100% Scrum, porque estamos hablando de un corto alcance en que es un poco más fácil hacer un compromiso con un nivel de certeza bastante claro. Pero cuando tenemos proyectos que se van a estirar 6 meses, definitivamente tiene que haber un esquema variable en base a Scrum. El variable se refiere al alcance, no al tiempo. El time frame son 6 meses. Y efectivamente hay un presupuesto establecido y en ese time frame sí yo te puedo garantizar que te voy a entregar el máximo de valor factible de entregar en esos 6 meses. ¿Qué significa ese valor en términos funcionales? No lo sabemos, ni tú lo sabes. No, yo tengo todo súper claro. Entonces a lo mejor es un proyecto que tiene 0 nivel de incerteza y no se beneficia con Scrum. A lo mejor hay que planificarlo en forma más tradicional. Ahí donde está ese desafío que nosotros de alguna manera en GUX, de nuevo, en un número no despreciable, nos llegan proyectitos cortos, proyectos de 1 mes, de 2 meses. ¿Ah? Y esos tienden a tener un esquema más tradicional, más de llave en mano. Pero todo proyecto, yo diría,
por decirlo así, la regla general, el rule of thumb, como dicen los gringos, la regla así como de sentido común, cualquier proyecto que dure más de 2 meses debería tener un esquema de variabilidad de alcance y un presupuesto acotado en términos de tiempo que efectivamente tiene que ver con la dedicación de un equipo X durante una cantidad X de horas mensuales, básicamente. ¿Sí? Tercera pregunta del típico manager hiperventilado. ¿Y tienen todas las tareas adecuadamente asignadas al equipo? ¿Qué contesta el equipo Scrum? ¿O qué contesta un Scrum Master al que le hacen la pregunta? Rodrigo Torres dice no. Uno trata de responder con algo más que un no. ¿Ah? Marco Estrada dice no. Pero sí, es correcto, es correcto. Las tareas no están previamente asignadas al equipo, independiente de que a lo mejor hay una naturalidad, porque hay un experto en front, hay un experto en back, entonces las tareas obviamente se van a ir repartir en forma orgánica de esa forma, pero no necesariamente están preasignadas. En un esquema Scrum, donde hay una autoorganización del equipo, el equipo es quien decide cómo se reparten las tareas internamente. Y si el equipo las tiene adecuadamente asignadas o no, eso va a depender del momento en que estemos. Y efectivamente, las que deberían estar a grandes rasgos asignadas son las para comenzar un sprint. Partimos el sprint y efectivamente todos los miembros del equipo deberían tener al menos una tarea ya asignada, ya tomaron una tarea del tablero Kanban. Listo, ni un problema. Pero las siguientes 7 tareas que vienen durante el sprint, esas las podría tomar en teoría cualquier persona. Si hay un miembro del equipo que es el encargado de hacer testing, es muy probable que las tareas de testing las tome esa persona y las tiene implícitamente preasignadas. Lo mismo en las tareas de diseño. Si hay tareas de diseño dentro de un sprint y hay un diseñador o una diseñadora, esas tareas están implícitamente preasignadas. Pero como dice Juan Pablo, cada experto de programación agarra las tareas que mejor sabe hacer, que es más eficiente, y eso depende del equipo. Aunque el equipo sea muy tradicional en decir, Rodrigo toma estas, Matías toma estas, Natalia toma estas otras, efectivamente dice ya, siempre vamos a tener un mismo esquema, pero de un punto de vista práctico depende del equipo, es una decisión totalmente del equipo y no depende, ni la impone ni Scrum Master, ni Product Owner, ni nadie más. Por lo tanto, de nuevo, la pregunta es, ¿las tareas están adecuadamente asignadas al equipo? El equipo sabrá. El equipo sabrá. Y si vemos que efectivamente las tareas en alguna nomenclatura Kanban están con un nombre asociado, la respuesta es sí, pero es porque lo hizo el equipo, no porque un jefe las designó. Porque esta típica pregunta viene al jefe del proyecto, ¿le pasaste las tareas al equipo? Y en un esquema Scrum no hay un jefe. Por lo tanto, ellos decían. Cuarta pregunta, ¿cómo certificamos la calidad del producto antes del paso a producción? Pregunta clásica. ¿Le hacemos un QA separado? Testeando, Testeando. claro, testeando, Efectivamente. harto. Harto. Dentro del sprint. Dentro del sprint y no como una posta posterior al sprint. Ah, entregamos el sprint el viernes y de ahí se lo pasamos a testing. Si el cliente, en este caso, pensando en el esquema que te toca a ti, Paola, si el cliente quiere hacer testing propio, por supuesto, bienvenido, y están en su pleno derecho, pero el equipo tiene que venir con un testing hecho. ¿Ah? Y no justo antes del paso a producción, que lo menciona Rodrigo Torres ahí en el chat. No es justo en el paso a producción. Marco dice con los criterios de aceptación. Sí, y los criterios de aceptación están definidos en la planificación al comenzar el sprint. Por lo tanto, si un desarrollador partió sprint el lunes y el martes tiene lista una funcionalidad, le puede hacer testing ahí mismo. O puede pasársela al tester, si es que efectivamente no queremos hacer testing de lo que desarrollamos nosotros, efectivamente está bien hacer testing cruzado o que un tester esté dedicado, efectivamente el mismo lunes o el martes siguiente puede hacer un testing directamente. Por lo tanto, sí, efectivamente certificamos la calidad del producto antes del paso de producción, pero dentro del sprint. En el fondo, antes de terminar, en el fondo, el sprint propiamente tal. Rodrigo Torres menciona por ahí, también ayuda a la demo. Juan Pablo dice, testeando, y por eso también está metido el Product Owner semanalmente, ojalá en forma diaria, entendiendo los avances de la calidad, verificando que se haga alguna tarea de calidad, que asegure calidad. Y efectivamente ahí yo, que soy un poco más riguroso en el mundo académico, el SQA o el QA es mucho más allá que hacer testing. Tradicionalmente cuando se dice QA es alguien que va a hacer correr una planilla de casos de test y eso es, pero el QA es una dimensión mucho más amplia. Se cumplió con los estándares de código, se hizo los commits adecuados, se pasó con un pull request para hacer un code review, todo lo que se haya definido como parte de las prácticas de calidad en un equipo,
el oficial de QA tiene que de alguna manera velar porque se cumplan, más allá del testing funcional de la aplicación. Porque efectivamente la calidad de un software va mucho más allá de que funcione o no funcione el clic que yo hago en un botón. La última pregunta, o no, antes pasemos a la pregunta o el comentario de Juan Pablo, adelante. Sí, respecto al QA, yo quería como mencionar una experiencia que tuve que, si bien el código yo supongo que está correcto y todo eso, pero los tiempos de ejecución los encontré demasiado altos y para el usuario final pueden ser bastante poco atractivos dado la velocidad que hoy día uno espera tener datos. Entonces, yo no sé si parte del QA es, oye, la velocidad de respuesta de este código es tanto, por ejemplo, qué sé yo, por supuesto. 2 microsegundos. Por supuesto. Sí, tenemos por aquí, incluso en varios de los que están aquí en esta conversación, nos tocó participar con un tema de esta API no se puede demorar más allá de 2 segundos. Es una conversación que tuvimos en el invierno pasado, porque efectivamente yo sé que estamos aquí. Y efectivamente eso tiene que estar dentro de una definición de criterio de aceptación. ¿Ah? Entonces, si efectivamente un product owner no la definió oportunamente, no significa de a la horca con el product owner porque se pasó el detalle. Oye, que en realidad me di cuenta de que aquí tiene que haber un tema de desempeño, no solamente correctitud funcional. Bueno, agreguemos ese criterio eventualmente en forma puntual para resolver que eso, pero que esté explícito. Y que esté explícito y que el equipo de desarrollo, sabiendo que está explícito, puede realizar actividades como un test de carga o un test de performance que resuelve si eso cumple o no cumple. Pero eso debería ser algo, lo que pasa es, típicamente las cosas de performance, cuando uno es product owner, como que las da medio por sentado, pero no es tan obvio. Y es que bueno que pusiste el ejemplo porque es típico que se nos quede fuera ese criterio de aceptación y el equipo no tiene por qué asumirlo necesariamente. Oye, a propósito que estábamos hablando de QA, les quería mostrar en una planificación, pero yo creo que lo voy a detallar. ¿Cómo estamos de hora? Sí, no, se los muestro cuando entremos en detalle la planificación en próxima semana, seguramente. La última pregunta ahí muy rápido. ¿Quiénes son los trabajadores más productivos? Típica pregunta de micromanager incisivo, mala cultura corporativa. Dice por ahí Rodrigo, durante el ciclo de vida del proyecto se va nivelando, asegurando que todos los miembros sean igualmente productivos. A ver, mira, seamos prácticos. Efectivamente, entre un desarrollador senior que tiene 15 años de experiencia en el cuerpo, muchas heridas de guerra, y alguien que es junior, viene saliendo de la universidad, recién está aprendiendo sus primeros trabajos, obviamente un desarrollador senior seguramente es más productivo que el junior. Obvio. Pero ¿importa quién es más productivo o no? En la práctica, yo les voy a mostrar una foto. Me voy a adelantar porque efectivamente lo tengo aquí. Ups, me salté. Ahí está. Esta foto se las quería mostrar. Este es un equipo de desarrollo, una foto que yo saqué el 2019, 2018. Me pierdo en el tiempo. Y efectivamente, en esta foto hay 4 personas, 4 desarrolladores, 2 junior y 2 senior. ¿Quiénes son los junior y quiénes son los senior? A ver, especulen. Más jóvenes. El más joven es más junior. A ver, los 2 que están atrás, el que está de espalda con pelo largo o el que está de espalda en Rojo y celeste son junior. Celeste es junior. Claro, senior. El de la derecha, el que está más hacia la derecha, que no tiene ningún computador. Y le pasó al junior, aquí tenéis 2 computadores porque tenéis que trabajar lo tuyo y lo mío. Sí, llevo el café. Y mientras yo traigo el café, efectivamente. El que tiene más barba es senior, dice Daniel. Efectivamente, en esta característica, Iván y Francisco son los senior y hoy Rafael y José Luis, no era José Luis. No, se me olvidó el nombre. Tienen un nombre compuesto. Son los juniors, son practicantes. ¿Por qué están sentados cruzados? Voy resolviendo los problemas del al lado, supongo. Un senior con Haciendo un junior, un pair programming. un pair programming, Por dar un senior apoyo. con un junior. ¿Y por qué? Y aquí hubo un incentivo que yo dije en forma explícita. Esto fue una foto de principios de enero de ese año. Aquí en Chile, típicamente las vacaciones son enero o febrero. O sea, si tú vas a programar vacaciones tradicionalmente, la puedes programar en cualquier momento del año, pero si las vas a programar tradicionalmente es enero o febrero.
Francisco, Iván, ustedes que son los seniors, si se quieren tomar vacaciones en febrero, tienen que asegurar que en febrero los practicantes estén a un nivel de productividad razonable para que ustedes se vayan tranquilos. Rodrigo, misión clara. Tenemos que subir al carro de la productividad a los practicantes. Lo cual no significa que de aquí a febrero van a ser tan productivos, tan expertos como lo soy yo después de 5 años. Obviamente en un mes no puedes reemplazar 5 o 10 años de experiencia, pero evidentemente el equipo busca nivelar hacia arriba el conocimiento. Un equipo autoorganizado y un equipo efectivamente con incentivos Scrum tiende a compartir el conocimiento y no a ocultarlo mezquinamente, que es lo que ocurre tradicionalmente. Hay muchos incentivos para transformarse en un desarrollador egoísta con un conocimiento específico, porque efectivamente con eso me vuelvo indispensable. Eso como la mentalidad un poco más tradicional. En un esquema de agilidad, efectivamente eso no cambia y no funciona así y se da estos espacios. ¿Ok? Y ahí donde está esa dinámica que yo les estaba comentando. Vamos a dejar ahí, vamos a profundizar en la dinámica de los roles de Scrum seguramente el día viernes, pero vamos a hacer un ejercicio. En este momento tenemos a 21 personas, vamos a hacer 4 equipos. 4 equipos. Denme un segundo porque les voy a compartir un tablero y tengo que hacer 3 copias del tablero. Entonces denme unos instantes, 1 minuto, 2 minutos a lo más, para hacer las copias del tablero. Entonces esto es G2. Compartir las mismas personas. Los voy a separar en salas de más o menos 5 personas cada una, la sala, y les voy a dar una URL de tablero para que ustedes utilicen y rayen. Les voy a mostrar inmediatamente de qué se trata el tablero. Un segundo, estoy sacando las copias, me queda la última. Entonces, algo me falló aquí. Este era el G3. G3, G4, perfecto. Entonces, un segundo que estoy copiando los links. Estos son tableros Jamboard, se les voy a mostrar mientras el tablero, ¿ya? No se conecten todavía porque vamos a repartirlos, pero voy a dejar aquí grupo 1, grupo 1. Cuando les toque la sala, grupo de la sala, grupo sala 1, sala 1, ahí van a ver, pero sáquenle una copia por ahí en un bloc de notas a los links de los tableros. Un segundo, voy a copiar los links. Grupo sala 2, ahí está el segundo. El tercero es grupo sala 3. Grupo sala 3. Y grupo sala 4. Grupo sala 4. Ahí están los 4 links para que los vean. Vamos a hacer lo siguiente, y esta es la dinámica. Vamos a tener aproximadamente unos 15 minutos para que ustedes discutan. Cada una de estas 12 tarjetas va a ir en una posición. Esta es una conversación que ocurre entre stakeholders y product owner, o esta es una conversación que ocurre entre product owner y equipo de desarrollo, o esta frase que está aquí por un impedimento sorpresa no alcanzaremos a entregar tal cosa. Esto es una conversación entre el equipo de desarrollo y el product owner, para que traten de alguna manera entender cómo ocurre esta dinámica práctica en los distintos equipos Scrum. Los voy a repartir de nuevo en 4 grupos totalmente en forma aleatoria, así que les va a tocar con gente que conocen y seguramente gente que no conocen. En breve lo voy a hacer. Aquí están las breakout rooms. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Estamos? Entonces, en este momento les voy a contar que tenemos... Hoy tenemos hartas personas.
Van a quedar grupos, de 5 personas, sí, no, está bien, pero estaba contando mal. Los grupos son todos de 5 personas, así que estamos bien. Tenemos en la sala 1 a Cristóbal, Mario, Rodrigo Escudero, Rodrigo Torres, Ruperto. En la sala 2 a Brandon, Heber, Luis Felipe, Marco Estrada y Natalia. En la sala 3, Daniel, Esteban, Francisco, Juan Pablo, Luis Felipe. Y en la sala 4, Ana, Paula, Braulio, Luigi, Matías y Paola. Les va a aparecer en este momento una notificación de la sala correspondiente. Conéctense y conéctense al link del Jamboard correspondiente. Vuelvo a insistir, le hagan asociación del link. Les dije recién en qué sala estaban, y uno de ustedes por último comparte pantalla y entre todos discuten y la ponen en algún lugar y me llaman cualquier cosa. Nos vemos en unos 15 minutos más cerrando la sesión. ¿Rodrigo? Sí. Ah, no, ahí me apareció mi sala. Es que ya, que hay dos Luis Felipe, entonces no sabían cuál estaba. Había 2 Luis Felipe, según esto te tengo en la 3. En la 3. Oye, les dejo de nuevo el grupo 3 porque me da la impresión de que poco. Este es el 3. Sí. Sí. Grupo 3 está aquí en el chat. Aquí está el link. Se los acabo de poner en este. Ahí sí. Ahí está. Vale, Ahí vale. está. Había mucha gente en el otro. Sí, hay gente, sí, parece que copié mal un link o no sé si No, está bien. Buenísimo, ya, ahí ya están entrando más en forma correcta. Gracias. Adelante, adelante. Vale. Aquí vienen de vuelta y veo que en general grupo 1, grupo 2, grupo 3, no sé si esa tarjeta está por ahí entre medio, grupo 4, están todos terminados. ¿Ah? ¿Cómo les fue? Para que cerremos ahí con 30 segundos de conversación rápida. ¿Cómo les fue? ¿Cómo lo sintieron? ¿Fácil? ¿Se entendió? ¿Había cosas muy complejas? Se entendió por lo menos. Se entendió. Y de alguna manera se percibe como refleja un poco esta filosofía de seamos autoorganizados, veamos los problemas cuando hay que verlos, los roles, se va entendiendo, ¿cierto? Espero. Sí. Perfecto. Espero. El viernes vamos a partir revisando por grupo. Voy a dejar una versión guardada de los breakout rooms, de cómo estaban, así que para que eventualmente lo modificando, Oh, Sí, lo pueden nada modificar, andar copiando, nada andar copiando. lo pueden modificar por su cuenta y lo revisamos el día lunes. Oye, pero en cualquier caso, efectivamente vamos a dejar la sesión de hoy hasta aquí. Creo que efectivamente alcanzamos a cubrir una parte interesante de todos los conceptos esenciales de Scrum. Lo que viene a continuación es que vamos a entrar en detalle. Vamos a entrar en detalle de cómo ocurre una planificación, cómo el equipo se coordina, cómo el Product Owner va actualizando el Product Backlog, cómo hace un Product Backlog, cómo declara una historia, todo ese tipo de cosas las vamos a profundizar. Y si no se los comenté, les cuento, hacia la última sesión vamos a hacer un ejercicio a jugar a Scrum. Y lo único que les voy a pedir como material es que traigan papel para hacer avioncitos o barquitos, porque efectivamente de eso se va a tratar. Así que tengan papel, puede ser papel de impresora, papel de cuaderno, papel lustre. Las servilletas como que no sirven mucho, en el fondo, pero papel de cuaderno funciona bien, y si
tienen papel lustre, por supuesto, aún mejor. Dejemos la sesión de hoy hasta aquí. Nos volvemos a ver el día viernes temprano. Yo sé que para algunos de ustedes es muy temprano, así que les agradezco la voluntad de madrugar a horarios en que todavía es de noche donde están, pero que continuemos conversando de Scrum y entremos en detalle. Sobre todo vamos a partir hablando de la fase de inicio y dependiendo del tiempo vamos a alcanzar a hablar de planificación y otras cosas. Eso, no sé, me quedo como siempre, si alguien tiene alguna duda, inquietud para comentarla, y si no, que tengan buen resto de semana y hasta el viernes. Nos vemos. Gracias. Sí, Muchas gracias. agradecerte. Bien, gracias. Chao, gracias. Agradecerte, Rodrigo, gracias. Vale, Chao, de nada, chao. un gusto. Muchas gracias. Rodrigo. Gracias. Chao, gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Rodrigo, hola, una consulta. Sí, ¿Las clases grabadas se envían a alguna parte? las estoy dejando en un sitio web que te voy a copiar la dirección aquí. Dame Ya. un segundo. Tengo un sitio web donde estoy juntando el material, aparte de las clases grabadas que van a ir quedando ahí. Te lo comparto un segundo para mostrarte qué es lo que hay. Es muy simple el sitio web, la verdad. Comparto pantalla. Esto, taller Scrum para células ágiles. Están las sesiones. Aquí está el calendario y los videos. Evidentemente en este momento tengo el video de la sesión del martes pasado. Me falta subir la del viernes y en breve seguramente voy a subir la de hoy, martes 14. Y el material, el PDF, las presentaciones están aquí. Está el de la sesión 1 y está el de las sesiones 2 y 3, que de hecho agarra un poquito de la sesión 4, el que tenía preparado hoy día, así que ahí lo puedes descargar y tenerlo a mano. Ah, ya, perfecto. ¿Me podrías mandar el Este link, sí, por el lo chat puse, para copiarlo? lo puse en el chat, lo puse recién en el chat de acá Zoom. está. Aquí está, lo pongo de nuevo, Ya, para que guardes esa URL por ahí. ya. Muchas gracias. Que estés muy bien. Chao Roberto, chao Ana Igual. Paula. Chao.